pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. De todas maneras, lo felicito por haber venido. Muchas iglesias para esta época es difícil. Pero seguimos, hermanos, con el tema. Y hoy estamos terminando esta preciosa serie de mensajes, las doctrinas de la gracia o los 5 puntos del calvinismo. Amén. Yo espero que usted haya leído lo que les entregué para que lo puedan tener en cuenta. De hecho, en el boletín van los 5 puntos del calvinismo de otra manera para que usted los pueda tener bien claros. Entonces vamos a estar terminando hoy el punto número 5, ya se lo sabe, ¿verdad? Ya se lo sabe. Gloria me dice, sí, ya me lo sé. Entonces, es bien interesante porque este punto número 5 se titula la perseverancia de los santos o la preservación de los santos. ¿Y por qué se habla de la perseverancia o de la preservación de los santos? Porque Jesucristo dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces el punto no es, como se dice, cómo comenzamos, sino cómo terminamos, y si llegamos, y si vamos a permanecer. Por eso la Biblia dice, muchos son llamados, pocos los escogidos, porque mucha gente quiere, pero se retiran en el proceso, en el camino, o sencillamente no llegan bien, llegan mal. Entonces, por eso el punto, la perseverancia de los santos. Ahora, estos 5 puntos que hemos venido mirando, hermanos, son puntos que se entrelazan de una manera preciosa, no se pueden separar. Entonces habíamos visto que Dios crea al hombre perfecto, sin pecado, pero allá en Génesis 3 la Biblia nos relata cómo Adán y Eva caen en pecado, desobedecen a Dios, caen en pecado, y al caer en pecado nos dice Romanos que de ahí en adelante todas las personas nacimos pecadoras. Por el pecado de Adán todos nacimos pecadores, y ese pecado nos lleva a la muerte espiritual. Y dejamos claro que la muerte espiritual es muy parecida a la muerte física. Usted ve una persona físicamente muerta, ella no reacciona, ella no oye, no ve, no entiende, no le duele nada. Es más, está en descomposición. Y espiritualmente lo mismo, hermano. La degradación que tenemos moral de este mundo es precisamente al pecado y a la muerte espiritual. Cuando hablamos de muerte espiritual decimos que Dios no puede o no tiene nada que ver con esa persona espiritualmente porque se encuentra muerta, y que la persona en ese estado de muerte no puede hacer nada para venir a Dios, no quiere venir a Dios, no puede venir a Dios, y lo único que quiere es pecar. Entonces muchos se preguntan, ¿por qué mucha gente quiere buscar a Dios? No, ellos realmente no buscan a Dios. Ellos buscan son las cosas de Dios, ¿ve? Entonces, porque una cosa es buscar a Dios y rendirme para que Dios cambie mi vida y mi vida sea moldeada conforme al carácter de Él que está manifestado en su bendita palabra. Y otra cosa es que yo venga porque Él me puede bendecir, prosperar, sanar, arreglar mi matrimonio, mi vida, tantas cosas que obviamente que Él lo hace como consecuencia de venir a Él, pero esa no es la prioridad. La prioridad es buscarlo a Él, amén, no las cosas de Él, y eso usted lo tiene muy claro. Entonces, al dejar al hombre completamente muerto, entonces el primer punto es la depravación total. Eso nos lleva al segundo punto, y es que como el hombre no puede elegir a Dios, entonces a Dios le toca hacer la elección. Es Dios el que tiene ahora de esa masa caída de pecadores, de esa multitud de personas en pecado que van rumbo al infierno. Dios es el que hace la elección, pero Él hace la elección, y lo interesante es que la hace desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Pero Él no hace la elección porque ve algo en la criatura bueno, porque el hombre es malo, no tiene nada bueno en sí. Entonces no es que Dios ve fe en la persona a futuro, o Dios dice, ay, fulano de tal me va a ser fiel, entonces yo por eso lo llamo. No. El Señor no ve nada en la criatura, sino que de una manera incondicional
Él lo elige. Entonces viene lo que llamamos en segundo punto la elección incondicional. ¿Qué es eso? Que Dios elige sin ninguna condición. Y no los elige a todos, lamentablemente. Y eso está en su soberanía, en el plan eterno de redención está eso. Él pudo haber dejado a toda la raza humana caída para que se perdiera en su pecado. Y eso iba a exaltar, habíamos dicho, su justicia. Si Dios permite que toda la raza humana vaya al infierno, eso exalta su justicia, para la gloria de su justicia. Lo otro que Él pudo haber hecho era haber salvado a todo el mundo y darle la gracia a todo el mundo y rescatarlo. Él tiene el poder para hacerlo, y la sangre de Cristo en la cruz derramada era suficiente necesaria, suficiente, potencialmente era capaz de salvar a todo el mundo. Y si Dios hubiese querido salvar a todo el mundo, sencillamente los salva, no manda a nadie al infierno, los justifica a todos por la obra de Cristo, y entonces es exaltada su misericordia, su gracia, y sería para la gloria de su gracia, ¿verdad? Pero no lo hizo así, sino que más bien Dios lo que hace, y esto a la gente no le gusta, pero es lo que la Biblia nos enseña, Él coge de esa masa caída, putrefacta, de toda esa humanidad perdida, Él escoge a algunos y los salva, y a los otros los deja en su condenación, y esto exalta dos atributos poderosos de Dios. Exalta la misericordia, la gracia de Dios por un lado, cuando Él salva a unos, y exalta la justicia de Dios cuando Él condena a nosotros. Entonces alguien dirá, ¿y por qué así? Bueno, porque Dios, y veíamos el domingo, el propósito es el tener mayor gloria y salvar a unos. De pronto a la gente no le gusta eso, pero hermanos, salvar a unos y enviar a otros al infierno le da más gloria a Dios. A algunos no les gusta, pero ¿cómo yo quisiera que los salvara a todos? El asunto es que es Dios el que hace las cosas de esa manera. Entonces, eso nos tiene que llevar al tercer punto. Si la gente estaba totalmente condenada en su pecado y Dios, de una manera incondicional, escoge a unos para salvarnos, es obvio que ahora envía a su Hijo, a Jesucristo, a morir en una cruz, para que al morir en esa cruz, su sacrificio sea suficiente para limpiar los pecados, pero ahora no de todo el mundo, sino de los pecados de aquellos que Él mismo escogió. Porque si Cristo muere por los pecados de todo el mundo, eso implicaría salvación universal. Y la Biblia no nos da pie para eso. Lo que la Biblia nos dice es que Cristo muere eficazmente por aquellos que Él eligió. Se llama una redención particular o expiación limitada, lo habíamos visto. Y entonces ahora nos lleva al cuarto punto, que era de hace 8 días veíamos. Siendo así, hasta ahí todavía no hay salvación. El hecho de que Cristo haya elegido desde antes, y veíamos la vez pasada, y vengamos ya marcados desde antes de la fundación del mundo, y el hecho de que Cristo haya muerto inclusive por nosotros, todavía no hay salvación, porque entonces se tiene que venir lo que se llama el llamado que hace el Espíritu Santo, un llamamiento eficaz. Entonces Dios tiene que ahora, por medio del Espíritu Santo y por la palabra, llamar eficazmente a esas personas. Veíamos, se llama el cuarto punto, el llamamiento eficaz o gracia irresistible. ¿Por qué? Porque cuando Dios llama a estos que Él eligió, por los cuales Él murió, y cuando Él llama, entonces las personas respondemos de una manera irresistible. Lo veíamos hace 8 días. Es imposible, amados hermanos, que uno que fue escogido, aquel por el cual Cristo muere, cuando Él nos llama a través del Evangelio, no responda. Solamente una persona que Cristo no eligió, por la cual Cristo no murió, y nosotros le hacemos el llamado general, ella nunca vendrá al Evangelio, porque tiene que llamarle al Espíritu Santo internamente, y es lo que habíamos visto. Y entonces, si yo estaba muerto en mi pecado, depravación total, si Dios ahora Él me elige de una manera incondicional, no había nada en mí, hermano, ahora envía a Cristo a que muera por mí en esa cruz, y Él muere por mí, y ahora me llama eficazmente a través del Evangelio. Ahora viene el quinto punto con el cual cerramos hoy. ¿Será que yo puedo perderme? Imagínense. Otra vez, yo estoy totalmente perdido, voy rumbo al infierno, depravación total. Pero a Dios le place
elegirme a mí de una manera incondicional, punto número 2. Y envía a su Hijo a morir por mí porque me eligió, punto número 3. Y ahora el Espíritu Santo viene y me hace un llamado a través de la palabra, punto número 4. Y me regenera y el Espíritu Santo está dentro de mí. Ahora la gran pregunta, ¿podré yo perderme? No. Entonces se llama la seguridad de la salvación. El punto número 5 se le puede llamar la seguridad de la salvación. Pero es mejor llamar la perseverancia de los santos, porque eso indica entonces que como somos salvos vamos a perseverar hasta el final, hasta que Cristo venga por segunda vez, hasta que Dios me llame a su presencia. O lo otro, que es lo que vamos a tratar de ver cómo va mezclado, se llama también la preservación. ¿Y por qué la preservación? Y la palabra preservación, de pronto no la entendemos muy bien, pero los teólogos del primer siglo lo entendían un poquito bien. ¿Por qué? Porque en ese entonces la sal se usaba para preservar. Hoy día nosotros no sabemos qué es preservación de la sal porque tenemos todos la refrigeración ahí, ¿verdad? Pero si alguno vivió en ese tiempo, creo que mi mamá le alcanzó a salar la sal o el pescado, ¿no? Ahora para Semana Santa el pescado salado. Entonces ellos usaban mucho la sal porque la sal preservaba de la corrupción aquellos artículos, aquellos alimentos. Entonces ellos entendían muy bien eso, y sobre todo en Jerusalén y allí en Palestina que eran pescadores en tiempos de Jesús. Entonces la preservación quiere decir que tiene que haber un ingrediente que nos va a preservar a nosotros de la corrupción para no perdernos, sino que nos tiene que preservar de la corrupción hasta que el Señor nos lleve a su presencia por muerte natural o cualquier que sea, o hasta que el Señor venga por segunda vez. Pero se llama la preservación de los santos, indicando que Dios es el que nos preserva y por esa razón nosotros podemos perseverar. Bueno, este punto yo lo había hablado hace poquito, hace como un mes, en el orden de la salvación, el orden salutis, el orden de la salvación, el punto número 9, la perseverancia de los santos. Siempre que yo voy a hablar de la perseverancia de los santos, o en otras palabras, que la salvación no se pierde, me acuerdo en la iglesia anterior donde estaba, que yo prediqué, creo que fue para una Semana Santa, y hablé yo de la justicia de Dios en aquella iglesia. Y yo dije, no, fue para un domingo de resurrección, ya me acuerdo, sí, Semana Santa, domingo de resurrección. Entonces yo dije que Cristo resucitó para nuestra justificación y que Cristo nos justificó de tal manera que es imposible que yo me pierda. Entonces yo hablé algo así de que la salvación no se perdía. Y obviamente que yo estaba ahí y hay otro pastor y el pastor a mí no me llamó ni me dijo nada. Sencillamente a los 8 días predica el hijo de él y totalmente contrario a lo que yo había hablado de que la salvación sí se pierde. Y él trajo todos los textos para decir que la salvación se perdía. Imagínense cómo queda la iglesia, hermanos, cuando yo 8 días antes predico que la salvación no se pierde y luego a los 8 días viene este hijo del pastor a decir que la salvación sí se perdía. Terminando el culto, yo llamé al muchacho al lado y le dije, vea, ¿usted conoce sobre la gracia de Dios? Dice, no, lo que yo prediqué fue que mi papá fue el que me dijo que predicara. Él me hizo el mensaje el sábado por la tarde. Él me hizo el mensaje y me dijo, diga esto, así que eso es de él. Yo me quedé de una sola pieza. Yo dije, ¿ahora qué hago? Porque él es el jefe. Yo no le dije nada al pastor, dejémoslo ahí. Además, yo ya estaba también ya para salir de la iglesia. ¿Qué le quiero decir con esto? Que lamentablemente la gran mayoría de la gente que llama cristiana hoy día creen que la salvación se pierde. Y de hecho a nosotros, cuando hablamos de que la salvación no se pierde, nos llaman inmediatamente el 666. ¿Y por qué 666? Porque están las 3 S, 666, dice que el anticristo. Entonces nos ponen salvo, siempre salvo, las 3 S. Y nos atacan de esa manera. Obviamente que hubo una doctrina equivocada, errada, que se levantó, que se llamaba salvos, siempre salvos. Y esa doctrina equivocada decía que como yo ya soy salvo, entonces yo puedo ir y vivir como quiero, puedo vivir en el pecado, ¿para qué me santifico? ¿Para qué? Si yo ya soy salvo. Entonces por eso es que se malentiende. Pero realmente nosotros sí deberíamos de tener salvo, siempre salvo.
O aclaro otra vez, no me gusta decir esa palabra salvo, simple salvo, porque se confunde con la doctrina de creciendo en gracia, que es una herejía, donde ellos dicen que ya tienen la salvación, entonces pueden vivir como quieren. Nosotros no queremos decir eso. Nosotros bíblicamente vamos a demostrar por la palabra que verdaderamente nosotros, una vez salvos, verdaderamente salvos, nosotros preservamos esa salvación hasta el final. Amén. O sea, que realmente somos salvos. Entonces, el punto arminiano, los remonstrantes, que era lo que decíamos, o la protesta, en el sínodo de Dort, hay un resumen acá, y ellos llaman el quinto punto como la caída de la gracia. Así lo llamaban. Recuerde otra vez la historia, cuando los discípulos de Jacobo Arminio van en el 1500, no equivocarme, 18 por ahí, pero sobre todo en el 1521, que es donde sale los 5 puntos del calvinismo o la doctrina de la gracia. Pero ellos llevan el quinto punto y es la caída de la gracia. Otra vez, ¿por qué? Porque en esa época todos los reformadores y la iglesia creían que la salvación no se pierde. Pero este grupo comenzaron a investigar y a ver algunos pasajes bíblicos que no los interpretaron bien y dijeron, no, la salvación sí se pierde. De hecho, la iglesia católica toda cree que la salvación se pierde. Y todos los grupos, bueno, no todos, pero la gran mayoría de los arminianos, porque algunos no, creen que la salvación se pierde. Entonces ellos llevaron este punto y es el siguiente, se llama la caída de la gracia, se lo voy a leer. Este punto enseñaba que un hombre salvo, note, un hombre salvo podría final y definitivamente perder la salvación. Esto es por supuesto el resultado lógico y natural de todo el sistema de ellos, ¿no? Es decir, si el hombre debe tomar la iniciativa en la salvación, es él quien debe retener la responsabilidad del resultado final. ¿Qué quiere decir eso? Recuerde que los arminianos y la teología arminiana, y que es la misma sacada de la teología católica, ellos creen que si bien es cierto que somos salvos por gracia y por la fe, recuerde que ellos dicen que la fe es del hombre. No es que Dios se la dé, sino que la fe es del hombre. Entonces, como la fe es mía, yo tengo que poner la fe, y entonces soy salvo por mi fe. El punto es, si yo, para poder terminar en la salvación, yo tengo que preservar en esa fe. Pero si yo llego a perder mi fe y yo abandono, entonces yo me pierdo, porque descansa en mí. Es impresionante. Ahora, voy a definir lo que significa la perseverancia, a ver si es verdad que la salvación se pierde. La Confesión de Fe Bautista de Londres, ya en el como 150 años después, en 1689, después de esta protesta, que lo vamos a ver más adelante, Confesión de Fe Bautista de 1689, en el capítulo 17, nosotros apenas por el 5, cuando lleguemos al capítulo 17, párrafo número 1, vamos a encontrar esto. Mire lo que dice: aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus elegidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el final y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. En otras palabras, esta confesión lo que está diciendo es, si Dios fue el que determinó salvar, Él preserva a ese que salva hasta el final. Amén, hermano. Y esto es obvio. Si la salvación depende de mí, yo la pierdo, la puedo perder. Si la salvación está en las manos del hombre, el hombre la puede perder. Pero si la salvación es de Dios, 100% de Dios, el hombre no la puede perder, porque Dios al que quiere salvar se la entrega, y por ser Dios el que entrega la salvación a la persona, Él mismo hace que la persona la persevere hasta el final. Amén. Obviamente que yo soy responsable de cuidarla y de perseverar y de santificarme, pero algo impresionante que vamos a ver al final, todo eso es una capacidad que Dios me da y se la da al que salvó. Bien, estaba pensando en un punto y
¿Y por qué la gran mayoría de las personas? Y esta tarde estaba pensando en este muchacho que predicaba que la salvación sí se pierde, porque yo he escuchado y he visto a pastores, hay un pastor que creemos que está en la presencia de Dios, que fue muy famoso, llamado Gigi Ávila, un pastor pentecostal, y él hasta la saciedad decía que la salvación se pierde, y eso es impresionante. Pero bueno, al fin y al cabo es una doctrina, pero ¿dónde está el problema, el asunto del por qué un sector de la iglesia cree que la salvación se pierde? Y quizá usted, no sé, antes de venir acá, si tenía ese concepto. El punto, hermanos, es que hay algunos versículos, que no los vamos a tratar acá hoy, quizá más adelante, unos versículos que dan a entender que la salvación se pierde. Y hermanos, son como 8 versículos, 8 pasajes en la Escritura, que son muy fuertes, que cuando usted lo lee de entrada, usted dice, claro que sí se pierde. El asunto es que cuando uno mira esos pasajes y le hace un estudio bien hermenéutico a ese texto, le hace una buena exégesis a este pasaje, entonces nos damos cuenta de que no es lo que quiere decir el texto. En muchos textos lo que está diciendo, un ejemplo, cuando Pablo dice, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros venga a ser eliminado, yo mismo peleo yo para no ser descalificado al final. Hermano, en el contexto ahí, que ese es Corintios 9, 1 Corintios 9, ahí no está hablando de la salvación, sino ahí está hablando del premio, de la corona. La Biblia nos habla a nosotros dependiendo tu entrega en esta vida cristiana, tu santidad, tu perseverancia, tu servicio al Señor. Dios promete coronas, pero dice que alguno la puede perder. Si en la perseverancia Dios nos promete a nosotros galardones que tú los puedes perder y yo los puedo perder, pero no está hablando de la salvación. Y así por el estilo. Y otros pasajes está hablando de la apostasía. ¿Qué es apostasía? Gente que estuvo dentro de la iglesia como Judas, ¿no? Judas fue de los 12, pero al final el Señor, ¿qué dice? Mire, Judas oró con Cristo, Judas predicó con Cristo, Judas echó fuera demonios con Cristo, hizo todo, estuvo en la iglesia, le ayudó, es más, fue el tesorero de Cristo. Y al final se pierde, entonces se da cuenta que no, el Señor dice el hijo de perdición. Entonces eso es apostasía. Apostatar es que hay gente que viene a la iglesia, está con nosotros, muchos son cantantes, hasta son pastores, son ministros, hasta hacen milagros y señales, todo eso, tienen iglesias muy grandes, pero según Cristo, en Mateo 7:23, al final no son de Él. Eso se llama la apostasía. Y así hay mucha gente que está en las iglesias, todo el tiempo están ahí, como las 5 vírgenes insensatas, esperando al Señor, hasta el momento cuando Él llega. Pero tiene un pequeño detalle, ellos nunca fueron regenerados, nunca nacieron de nuevo, porque nunca fueron escogidos. Pero estuvieron ahí. ¿Por qué? No sé. Pero estuvieron ahí. Vinieron a la iglesia, les pareció chévere los coritos, les pareció bueno la iglesia, no sé, les gustó a los hermanos, les gustó la iglesia, no sé qué. Pero entonces yo quiero llegar a este punto. Y es el siguiente. Si la Biblia, entonces hay un principio hermenéutico que me gusta mucho, y es que uno tiene que ir a toda la palabra de Dios, y si usted encuentra versículos o pasajes oscuros, que es oscuros, pero usted no los entiende muy bien. Entonces, un principio hermenéutico es esto, es que los pasajes oscuros se aclaran por los textos más claros. En la Biblia tenemos textos claros que dicen que la salvación no se pierde. De hecho, voy a mencionarle 3 textos esta noche. ¿Y cuántos textos encontramos? Y otro principio que se puede hacer, o sea, estos textos claros, como son los que le voy a mostrar en esta noche, de que la salvación no se pierde, nos dan claridad para aquellos que son un poquito oscuros, que pareciera que sí. Pero hay otro principio hermenéutico que sí me llama la atención y se llama la guerra de textos. ¿Qué es eso? De alguna manera, para la interpretación podemos nosotros leer la palabra y usted va a coger cuántos textos en la Biblia dicen que la salvación se pierde. Vamos a mirar, ¿sabe cuántos hay? 8 pasajes. Ahora, ¿cuántos hay textos claros que dicen que la salvación no se pierde? Hay 25 textos, pasajes. Entonces eso se llama la guerra de textos. Usted tiene 25 referencias en la Biblia muy claras que dicen que la salvación no se pierde, pero tiene 8 textos un poquito oscuros que pareciera que sí se pierden. ¿A quién le va a creer usted? La evidencia, ¿verdad? 25.
Obviamente que esos textos oscuros hay que estudiarlos, y de verdad que estoy pensando hacerlo de pronto los jueves, venir y comenzar y traer cada pasaje oscuro de que la salvación sí se pierde, como algunos, para traer claridad. Pero aunque yo estoy seguro que con los que le voy a dar esta noche usted ya va a ser el claro de acá. Amén. Aunque yo sé que usted ya está claro, no hay problema en eso. Ok, vamos a mirarlos. El primero, el Señor Jesús, y voy a comenzar por el más claro, hermanos, uno que da a Jesucristo, uno que da el apóstol Pablo y uno que da el apóstol Pedro, aunque son 25, pero voy a mencionar solo 3. Juan capítulo 10, ya sabía que era ese, ¿no? Ese texto para mí, hermano, mucho con ese tenemos. Si solamente predico ese esta noche no hay problema. Juan capítulo 10, verso 22. Texto tan claro, y yo tengo ahí 5 cosas que se las quiero ir dando mientras vamos aquí en la explicación. Juan 10, vale, desde el versículo 22. Vamos a mirar en primer lugar que allí vemos que los judíos no podían creer porque no eran ovejas de Cristo. Hace 15 días veíamos que Cristo murió ¿por quién? Por sus ovejas. Y entonces vamos a mirar, vamos a leer. Dice el versículo 22. Juan 10, 22. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos, note quiénes, los judíos, y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Ellos todavía no podían captar si Jesús era el Cristo, el Mesías o el Salvador. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. ¿Se da cuenta? Yo se los he dicho, pero ustedes no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. O sea, todas las obras, los milagros, prodigios, señales que he hecho, dan testimonio de que soy el Salvador, pero ustedes no creen. Está diciendo a los judíos. Pero ahora los coge y los acaba de rematar. Versículo 26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. No creéis porque no sois de mis ovejas. Entonces, Jesús está ya poniendo, hermanos, una separación entre la gente que no puede creer en Cristo y los que sí van a creer. Entonces, él de entrada en ese texto está diciendo: la razón por la cual ustedes no pueden creer es porque no son míos, no son de mis ovejas. Y es interesante porque miren lo que dice el versículo, ya lo hemos leído por el versículo 11 y el versículo 15. Dice el versículo 11: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Ve? Cristo murió ¿por quién? Por las ovejas. Verso 15: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Cristo por quién murió? Por las ovejas. Cristo murió por las ovejas. ¿Por qué las ovejas pueden creer? Porque Cristo murió por ellas. Y dijimos que esas ovejas son los escogidos. Entonces aquí Jesús está diciendo: mira, ustedes, a pesar de que yo les testifico, a pesar de que hago señales y todo, ustedes no pueden creer en mí. Pero les voy a decir cuál es la razón: ustedes no son míos, ustedes no son de mis ovejas, ustedes no son los elegidos del Padre. Por eso ustedes no pueden creer. Ahora, lo segundo ahí sería que Cristo solo conoce a sus ovejas y esas son las que le siguen y pueden creer. Versículo 27: mis ovejas. Noten lo que dice el 26: ustedes no son míos, no son de mis ovejas. Y lo deja. Pero ahora, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Impresionante. ¿Por qué? Porque habíamos visto acá atrás que dice que Él murió por las ovejas. Entonces, Él dice mis ovejas. Pero es que, hermanos, entendamos esto. Tú no eres de Cristo, tú no eres oveja de Cristo el día que creíste, sino que tú eres oveja de Cristo desde que el Señor te amó desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué creíste? Porque era oveja de Él. Es muy precioso conocer esto. Entonces, las ovejas de Cristo, dice acá, oyen la voz de Cristo. Los otros no conocen su voz. El Señor las conoce, a los otros no los puede conocer y me siguen. Entonces, una característica de una oveja de Cristo, además de que Cristo murió por ella, es que oye su voz, está oyendo su voz constantemente, quiere oír la voz del Señor, pero le está siguiendo. Amén, le está siguiendo. O sea, eso se llama perseverancia. Vive continuamente perseverando. Por un tercer lugar allí es que Cristo les ofrece vida eterna. Mire el 28, la primera parte: a mis ovejas. Y dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. ¿A quién les da vida eterna?
¿Se da cuenta que Jesús es muy aquí estricto, muy específico en lo que está diciendo? Muy separatista, digámoslo de esa manera, muy inclusivo. ¿Por qué le está diciendo acá? Vea, ellas son mis ovejas, yo las conozco, ellas me siguen, ellas oyen mi voz y yo les doy vida eterna. Entonces, a ese punto de vida significa que es imposible que se pierda, porque si una persona a la cual el Señor le da vida eterna y llegara a perder, indica que no tiene vida eterna. Hermano, esto es peligroso porque haría a Cristo mentiroso. ¿Cómo así que Cristo viene y me ofrece a mí vida eterna, pero luego yo me pierdo? ¿Se da cuenta? Hermano, si Cristo dice yo a las ovejas les doy vida eterna, ¿ellas qué van a tener? Vida eterna. Pero ahora viene el otro punto, número 4, que para mí eso es un absolutismo bravo. Miren lo que dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Hermano, ahí, con esa palabra, deberíamos de creerle al Señor Jesús. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y jamás es jamás, no perecerán. Y yo le creo a Cristo. Porque el Señor, ¿por qué el Señor puede pararse a decir no perecerán jamás? Yo les doy vida eterna, porque es que Él murió por ellas. Si Cristo está muriendo por Orlando, ¿cómo? Él dice, yo morí por Orlando, ¿para qué? Para darle vida eterna y para que no pereciera. Si Él llega a perecer, entonces no tiene vida eterna. Si Él llega a perderse, si la salvación se pudiera perder, entonces, ¿qué es esa palabra que no perecerá jamás? Otra vez, entonces Cristo es mentiroso. Entonces Cristo no es Dios, pero Cristo es Dios, el Todopoderoso, el Eterno, el que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Por eso Él tiene esta certeza en sus benditas palabras. Y número 5, ahí es que la seguridad es inequívoca, porque nuestra salvación, hermano, no está en nuestras manos, sino en las manos de Él. Amén. Versículo 28, última parte. Y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que yo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Esto es más impresionante, ¿sabes? Como que viene cada día aumentando más. Pero la otra razón por la cual dice el Señor que no se pueden perder, vea, son mis ovejas, yo morí por ellas, me están siguiendo, yo les doy vida eterna, ellas no pueden perecer. ¿Por qué? Porque es imposible, nadie, y eso es un absoluto, nadie las puede quitar de mi mano, dice Cristo, y luego afirma, y nadie las puede quitar de la mano de mi Padre. En otras palabras, las ovejas de Cristo, aquellas por las cuales Cristo murió, que fue las que eligió el Padre, que sacó de ese estado depravado de una manera incondicional, la seguridad más grande es que estamos en la mano de Él. Amén. Y esto me hace acordar, yo creo que les dije aquí de una señora que iba con una niña, iban a pasar la mano, y perdón, la calle, y iban de la mano, y la mamá le dice, vamos a bajar la calle, agárrese duro, le dice la niña. Agárrese duro. Y la niña dice, no mamá, agárrame tú. Pasaron la calle y le dice la mamá, ¿y cuál es la diferencia? Dice, no mamá, es que si yo me agarro de ti, yo me puedo soltar, pero si tú me agarras, tú no me sueltas. Hermano, el texto aquí está diciendo, yo no estoy agarrado del Señor. Si yo estuviera agarrado de Cristo, yo me suelto, porque yo soy débil, ¿verdad? Cualquier tentación me lleva si yo estoy agarrado, cualquier problema me lleva si estoy agarrado. Pero si Él es el que me tiene agarrado, si el Todopoderoso es el que me tiene agarrado, y además de una mano Cristo y la otra mano el Padre, y yo voy así por la vida agarrado, yo me voy a ir a caer y Él me agarra, me voy y Él me agarra. Hermano, aquí no hay pérdida, tú no te vas a perder, el salvo no se puede perder. Por eso el cierre de este sistema teológico, la doctrina de la gracia, es precioso, porque nos da una seguridad, hermanos, de saber que yo estoy en las manos de Él y que no me puedo perder. Vamos al al otro pasaje, porque Romanos 8, va a ir desde el 28, ya lo habíamos visto acá, pero vamos, Romanos 8, vale, desde el 28 y tengo que ir así rapidito. Voy a comenzar desde el versículo 28, Romanos 8, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien,
Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahí tengo 7 cosas. Primero, Dios tiene un propósito, hermano, con los que llama. Y el versículo 28 es muy claro. Dice que esos que aman a Dios, Dios tiene un plan con ellos, un propósito. Todas las cosas, y ahí vamos a ver qué cosas pueden ser. No importa lo que le pase, todo le va a ayudar para bien. ¿Por qué le va a ayudar para bien? Porque el Señor tiene un propósito. A los que Él ama. Porque los que aman a Dios, ¿por qué lo aman? Según Juan, porque Él los ama primero. Entonces, si tú amas a Dios, lo haces porque Él te amó primero. Si yo amo a Dios, lo hago porque Él me amó primero. Hermano, si Dios no me hubiera amado a mí primero, yo no pudiera amarlo a Él. Porque el amor con el cual Él me amó, me lo dio, y por eso con ese amor yo puedo amarlo ahora. Ahora, lo segundo ahí sería, es la cadena de oro de la salvación, que ya hemos visto acá, que hay 5 puntos allí del Ordo Salutis, que hermano, que es impresionante. Y esto es una consecuencia. Dice que el 28, estos a los que conforme a su propósito son llamados, o a los que Dios llamó con un propósito. 29, porque, ese porque responde al versículo 28. Porque a los que antes conoció, ya lo hemos visto, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto es santificación. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, y note la palabra estos, no los otros, estos, enfatizando, a estos que eligió, a estos que predestinó, a estos que llamó, a estos también justificó, y a estos también glorificó. Ahora, lo impresionante ahí, hermanos, es que nos pone el principio a los que antes conoció. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Ahora, lo que yo les decía, podemos ver como una especie de U ahí. Comienza aquí. Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo, antes de que tú nacieras. Nos elige, nos conoce, nos predestina, desde allá también. Pero luego en el caminar nos llama y nos regenera el proceso, nos justifica. Estamos hablando de la perseverancia. Y al final dice que nos glorifica. Entonces nos lleva de principio a fin. Él lo hace. Él me llamó, Él me glorifica. Así que yo solamente puedo confiar y descansar. Entonces ese que se llama, por eso los teólogos llaman a esto la cadena de oro de la salvación. Porque esta cadena de oro de la salvación verdaderamente, hermano, habla solamente de una obra de Cristo. En tercer lugar, Pablo aclara que por esa razón nadie puede estar contra nosotros. Viene el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? ¿A qué? ¿Qué es esto? Lo que vine hablando. Si esto es así, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, si esto es un plan de Dios, ¿quién puede venir a decir que no? ¿Quién puede venir a contrariar y a decir que no podemos llegar? Esto es precioso, porque Él dice, si esto es así, esto quiere decir que Dios está a mi favor. ¿Quién puede estar en contra de mí? Punto número 4 ahí sería, si nos dio a su Hijo, nos va a dar todo lo que nos ha prometido. Versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Note lo que dice, y este texto era para haberlo predicado, sino que apenas lo vi esta mañana, cuando hablaba de que Cristo murió por nosotros, porque aquí dice, el que no escatimó ni a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Y quiénes son todos nosotros? Los que conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Esos son nosotros, no hay otros. Entonces este es un texto impresionante. Pero luego dice, si nos entregó a su Hijo, ¿no nos dará con Él todas las cosas? Hermano, después usted le va a hacer una especie de exégesis a ese pasaje, porque ese todas las cosas no es como usted lo ha pensado, cree que es lo material. Yo veo ahí que ahí no está hablando de nada material, sino de todas las cosas. Se refiere a lo que ya nos ha prometido. El ordo salutis nos dará todas las cosas, la santificación, la perseverancia, y al final nos llevará a la gloria. Número 5, pudiéramos decir ahí, nadie puede entonces acusarnos. Versículo 33. Si esto es así, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Note, ¿quién acusará? ¿A quiénes? A los escogidos de Dios. ¿Podrá alguien acusar a los escogidos de Dios? Hermanos, si Dios los escogió y Él es el todo soberano,
¿Puede alguien venir y acusarnos de pecado, de maldad, de decir, ¿por qué ustedes deberían ir al infierno? No, nadie lo puede hacer. Párese usted hoy, hermano, delante de Dios y delante de usted mismo y de la gente y de sus dudas y de sus incredulidades, y dígase, si tú me escogiste, Señor, nadie puede acusarme, nadie puede venir en contra de eso, porque Él me escogió. No sé por qué, pero lo hizo. Amén. Esa es la certeza que yo tengo. Yo soy salvo y nunca me voy a perder. ¿Por qué? Porque Él me escogió. Y nadie puede venir en contra de eso. Número 6, la obra de Cristo es completa. Versículo 34, precioso acá por la intercesión de Él. Mire que aquí todo lo que habla, hay muchas cosas en el 34. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién nos puede condenar? Luego dice, Cristo es el que murió por nosotros, más aún el que también resucitó por nosotros, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ya lo había dicho, la intercesión de Cristo por los suyos es una garantía de que yo voy a permanecer fiel. Amén. Eso es lo que yo les había dicho, y acuérdense del ejemplo que les había puesto con Pedro. Pedro cae, pero Pedro regresa por la intercesión de Jesús. Tú puedes caer en algún pecado por debilidad, por algo, pero eso no implica que me vaya a perder. Es más, algunas personas se pueden inclusive ir de la iglesia por un tiempo y caer en el mundo. La van a pasar muy mal, yo lo sé. Pueden estar un tiempito por allá, pero si son de Dios, ellos van a volver. ¿Por qué? Porque la intercesión de Cristo por nosotros va a impedir eso. Y número 7, por esa razón, diría Pablo, por todo lo que viene hablando, nadie, y otra vez, Cristo dijo, nadie me puede arrebatar de la mano de mi Padre ni de la mano mía. Y ahora Pablo agarra y dice, pues yo también digo lo mismo, nadie me puede separar del amor de Dios. Y estos que siguen es impresionante. Se los voy a leer rapidito, 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Si esto es así, ¿quién nos puede separar del amor? O sea, ¿puedo yo perder la salvación? Diría Pablo. Vamos a ver. Entonces, ¿quién me puede separar? Y comienza a mencionarle unas cosas que lo pudieran separar: tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligros, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, note, en todas estas cosas que me pudieran separar, diría, y me gusta otra vez porque la palabra dice en todas estas cosas, otra vez la palabra para el versículo 32, en todas estas cosas. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En otras palabras, persecución y todo esto que viene me hace a mí más que vencedor, más que vencedor. Por eso termina diciendo el verso 37, 38, por lo cual estoy seguro. ¿Cuántos están seguros? Amén. Él dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, como cantábamos ahora, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del Creador. Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, este texto, Pablo se fajó y dijo con esto, ninguno se puede perder. Aquel al cual Dios le entregó la salvación, que llamó, esa persona no se puede perder, porque nadie ni nada la puede apartar de su amor. Amén. Qué seguridad tan grande, ¿verdad? Por eso yo amo estas doctrinas y las amo porque estoy ahí. Ay, si yo no estuviera ahí, qué peligro, ¿verdad? Triste. Pero como estamos ahí, porque Él nos llamó, y como yo sé que estoy ahí, hermano, yo estoy seguro. No, usted lo ve aquí venir cada rato. Si usted no estuviera ahí, usted ni vendría. Y termino con Pedro. Vamos a mirar qué dice Pedro. Pedro 1. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. 3 versículos, pero muy poderosos. Pudiéramos decir que Pedro nos dice que, como ya renacimos para recibir una herencia reservada en el cielo, y que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, no nos perdemos, sencillo. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Vio? Renacer, el nuevo nacimiento. Nos hizo renacer. ¿Para qué nos hizo renacer? Para una esperanza viva, no muerta. Yo tengo una esperanza viva. Por la resurrección de Cristo de los muertos. No es por mí, es porque Cristo murió y resucitó por mí. Me hizo renacer para una herencia
incorruptible, no se puede corromper esta herencia, incontaminada, no hay quien la contamine, e inmarcesible, poderosa. Pero mire esta palabra, reservada en los cielos para nosotros. Todo esto que nos está diciendo, él dice, esto está reservado en el cielo, que tiene una reserva allá. Y muchos de nosotros de alguna manera hemos reservado algo. Y cuando usted reserva algo, o va pagando algo y termina de pagarlo, ya eso es suyo. O usted reserva algo, da un dinero por adelantado, eso es suyo. El Señor está diciendo, Cristo ya pagó por ustedes. Por eso yo tengo una reserva en el cielo. Y allá está mi nombre. Mi morada, una morada que el Señor está haciendo, y ahí me tiene mi nombre. Esta es de propiedad de Orlando, la tengo reservada. Cuando Él venga de la tierra, aquí entrará. Si Él me tiene esa morada y esa reservada para mí, Él la hizo. Él me salvó y la hizo. Hermano, ¿puedo yo perderme? ¿Puedo yo no llegar? ¿Puede darse la posibilidad de que yo no llegue? Y que Él diga, ay, la tenía para Orlando, pero se me perdió. No cabe en el pensamiento de Dios. Por eso el apóstol Pedro está diciendo así. Pero ahora mire lo precioso, verso 5. ¿Por qué dice que está reservada y es una garantía para nosotros en los cielos? Verso 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Esto es lo valioso y lo precioso. ¿Por qué yo puedo ir a esa morada que Él me tiene reservada? O a esa corona o esa gracia que me tiene, dice acá, esa herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Por qué? Porque yo soy guardado por el poder de Dios. ¿Vio? No es por mí. El Señor no me dice, hágale Orlandito, yo quiero mirar a ver si llega. Él lo primero que dice, usted no llegaría. Pero para que llegue, yo voy a asegurar de que llegue y le voy a dar mi poder. Y eso los teólogos lo llaman la preservación. En otras palabras, yo debo perseverar. Pero yo persevero por la preservación de Dios. Hablaba de la sala ahora, ¿no? Porque Dios es el que me preserva. O sea, si Dios a mí no me preservara por su poder, yo no llegaría. En serio, ninguno de nosotros llegaría. Por eso es que la salvación es de Dios de principio a fin. Entonces leamos el 5 otra vez. Dice, que sois guardados. Yo soy guardado por el poder de Dios. Pero luego dice mediante la fe. El medio es la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que es la parte que a mí me toca. Dios ya me dio fe en la regeneración. Ahora yo debo ejercitarla. Ahora yo debo crecer en la fe. Por eso venimos al culto hoy. Porque esta noche al venir a este culto estamos ejercitando la fe, estamos creciendo en la fe. Amén. La fe de Cristo Él nos la dio, pero Él ahora quiere que la ejercite. En otras palabras, Dios me preserva a mí, pero a través de la fe, que es esa, la palabra de Dios predicada. Y entonces cuando es así, dice que soy guardado por el poder de Dios, que es primero el poder de Dios mediante la fe. Ahora sí, para alcanzar la salvación. ¿Cómo yo alcanzo la salvación? Primero por el poder de Dios. Hay una promesa, pero luego el poder de Dios y la fe, mediante la fe. Les van las dos cosas juntas. Pero lo lindo aquí, hermano, es que la fe que yo puedo llevar se debe al poder que Dios me dio. Amén. Esto es lo bonito. Y luego dice, y al final entonces, dice, yo puedo alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, porque vimos que la salvación, hermanos, lleva un progreso y un proceso también en el sentido de que nosotros somos salvos ahora, tenemos la seguridad de la salvación, tenemos la seguridad de la glorificación, pero no soy glorificado todavía. Entonces, en un sentido, yo soy salvo ahora, pero voy a ser salvo allá. Amén. Porque soy salvo potencialmente delante de Dios ya, sin pecado, pero todavía estoy en el mundo, en mi cuerpo. Este cuerpo tiene que morir para luego el Señor resucitarlo y llevarlo así a la glorificación. Entonces, hermanos, estos tres textos que yo le he dado, y hay muchos más, yo no sé, pero creo que son la garantía suficiente para entender que la salvación no se pierde, y por eso no creemos en la caída de la gracia, como dicen los arminianos. Ay, la salvación se pierde porque una persona puede caer de la gracia. No. Una persona no puede caer de la gracia, porque si ya el Señor la tiene en su gracia, es imposible que se salga de esa gracia. Amén. Amén. Entonces así concluimos esta serie de los 5 puntos del calvinismo en esta doctrina, la preservación de los santos por perseverancia de los santos. Póngase de pie, vamos a orar. Démosle gracias a Dios entonces.
Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy.